El siguiente es un programa que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres, representantes o responsables. Bienvenidos a tu programa Tecnología Educativa. El tema de hoy, el reto de la educación del siglo XXI, la generación N. Nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, @Tecnología Educativa, mi cuenta personal, @AmariliGNC, y el hashtag del día de hoy, soy generación N. Nos disponemos a conversar el tema de hoy con tres especialistas: la doctora Petra Castillo, la doctora Maswell Berro y la doctora Lismari Carrera. Por ello decimos que la década de los 80 y los 90 fue influenciado por unos escenarios donde la generación N marcó su aparición. Pero, ¿qué generaciones antecedieron a esta generación? Para hablar de la generación que le antecede a esta gran generación NET, vamos a puntualizar que las generaciones las demarcan situaciones que son dramáticas para nuestra historia. En este caso quiero mencionarte los baby boomers. Ella es una generación nacida y crecida entre 1946 y 1964. Esta generación es la que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Oye, allí vinieron cambios económicos, sociales, políticos, que demarcaron en esta generación los llamados hippies. O sea, era una generación muy llamativa, pues porque rompía aquel protocolo de la generación pasiva, que que puntualizaba pues las costumbres y tradiciones que sucedían los padres. En este caso, en esta época surge el televisor como el avance tecnológico del momento, y por ende demarca en ellos un consumismo que venía a raíz pues de este boom televisivo, este auge tecnológico que abarca consumismo, abarca en cierta forma cambio de la moda, porque allí es donde nosotros vemos las famosas minifaldas, cosa que provoca cierto desconcierto pues en la generación que le antecede, que era la generación pasiva. Posteriormente pues vemos la generación X, que es una generación que ya la tecnología pasa a ser un poco más avanzada, comenzamos a ver los MP3, MP2, y esta generación surgen movimientos sociales que en cierta forma pues le permiten a ellos expresarse de una manera más puntualizada, cosa que pues al anteceder la generación Next, que ellos pasan de ser a simples visores a ser aplicadores, pues, o sea, ya no ven nada más la tecnología, sino que ellos se adiestran en el uso de ella. Que ellos prácticamente vieron al televisor, esa tecnología, como algo unidireccional, era la tecnología que tenían en aquel momento. Exacto, y que en el momento del transcurso de la generación X y la generación NET ya no son simplemente los visores, sino que ellos van más allá de la vista del televisor, sino que ya se ven los audios, se ven los videos, ellos lo manejan de una manera más directa a su gusto. Okay. Fíjense, pero a esta generación que estamos conversando, la generación N, muchos científicos le han dado diferentes nombres. Por ello nos gustaría conocer, ¿verdad?, cuál es la opinión de las otras doctoras que tenemos en el día de hoy. ¿Qué generaciones o qué nombres se le dieron a esta generación? Oye, son muchos nombres que le dan los científicos a esta generación NET. Inclusive por el don Tascott, él identificó una generación con la letra N, por el anglicismo Next, mientras que otros científicos que de los años de los 80, en esos principios de años, ellos identificaron las generaciones como
Nintendo, Millennials y entre otros. Mientras que Alex Sego Big Cooks, él identificó como la generación como DIC por la referencia digital inmediato, y así fue que ellos cada uno fueron, mientras que otros interesados, ellos identificaron esa generación como las TIC, como ese tipo de generación. Okay, sí tenemos claro entonces que indiferentemente el nombre que se le haya dado o que los científicos le hayan dado a esta generación, a esta nueva generación, todos coinciden en que la actividad de estos niños, niñas y adolescentes, todos giran alrededor de la tecnología de información y comunicación, lo que provoca en ellos unos cambios trascendentales. Por ello, ¿qué factores influyen en el contexto social y cultural donde se desenvuelve esta generación? Vamos al corte comercial y la respuesta a esa pregunta la tendremos al regreso. De regreso del corte comercial, dejamos en el aire una interrogante. ¿Qué factores influyen en el contexto social y cultural donde se desenvuelve la generación N? En el contexto social y cultural donde se desenvuelve toda esta generación, pues, entre otros factores tenemos el proceso de democratización por el intenso movimiento de migratorios, que hace una diversidad multiculturalismo, que hace a esta nueva generación una época de un periodo histórico de la humanidad, con eventos y procesos que retan a todos los miembros de esta sociedad por el rápido e intenso movimiento. Fíjense que todos estos factores de diversidad multicultural hace que esta generación tenga una forma de sentir, de pensar muy diferente y de comportarse. Por ello lo caracteriza, ellos presentan una característica muy singulares, vamos a llamarlo así, muy singulares, que lo identifican. Pero vamos a ver cuáles son esas características que identifican a esta generación, cómo lo han caracterizado también los científicos. Vamos a escuchar ahora la opinión de nuestra especialista, Lismari Carreño. Si algo caracteriza a esta generación es que son totalmente tecnofílicos. Ellos sienten una atracción sin medida por todo lo relacionado a lo que es la tecnología. Puede ser por conocerla, emplearla o poseer. Los NEC perciben que con la tecnología o con las TIC es posible la satisfacción de todas sus necesidades, de entretenimiento, diversión, información, comunicación y, ¿por qué no, de formación? Las TIC son parte de nuestras vidas y la generación NEC, ellos creen que ellos se creen dueños de todas ellas. ¿Por qué se creen dueños? Bueno, porque ellos realmente nacieron
en una era tecnológica. Los NEC, sí es cierto, los NEC quieren aprender por vías no tradicionales y siempre con el empleo de las nuevas tecnologías. Por ello, decimos, ¿verdad?, que qué causa, o vamos a llamarlo así, qué riesgo y causa han tenido esta generación a poder comportarse o a comportarse de esta manera que lo hacen. Queremos también escuchar su opinión. Al respecto, quiero mencionar primero lo que arrastraba la generación X. Esta generación se dio mucho a lo que era el consumismo, o sea, el alcoholismo. Traía ya ese tipo de problemas que en el caso de en esa época, oye, tuvo la necesidad de crear clínicas para desintoxicación de esos jóvenes, pues en aquella generación de sustancias estupefacientes. Pero para nuestra generación NEC ya no hay clínicas para desintoxicación, sino que hay clínicas para sacar de un trauma psicológico, o vamos a decir de un trauma, no, de un acontecer psicológico que conlleva a los niños o a esta generación al consumismo, a utilizar la tecnología como tal. Quiere decir que entre la generación NET y la generación de la generación X y la generación NET, oye, hay un abismo grande. O sea, aumento la causa del problema partiendo de la generación X. Es tanto así que ellos pasan horas y horas conectados a una computadora y sobre todo, doctora, ellos no se percatan de todo el tiempo y lo que es peor, llegan a olvidarse de las responsabilidades que ellos tienen como adolescentes o en el caso de niños. Al respecto, esas son las causas, querida amiga. Las causas es que ellos tienen esa sed, o sea, ya entre ellos no hay el miedo de entrar en la computación, ya no hay miedo de sumergirse en la nube de la navegación sin importar en qué página ellos se sumergen, o sea, ya no hay ese miedo de que me puede suceder algo, no, ellos son arriesgados, se lanzan al uso de la tecnología, son sedientos de conocer, de navegar, de experimentar, a tal punto pues que la misma familia los etiqueta a esta generación como algo, oye, fuera de lo normal, sin darse cuenta que es una generación que creció con el auge de las tecnologías, la sed de utilizar más allá la tecnología. Mira, la generación baby, ellos contaban cuando mucho con 2 canales televisivos, pero esta generación NET tiene un sinnúmero de oportunidades de introducirse en videos, en películas, en juegos, que ya los lleva o les da esa sed, sin medir las consecuencias, como lo acabas de mencionar, sin medir el tiempo que ellos se están sumergiendo en ello. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra generación, si se quiere, no está siendo comprendida. Y es donde juega un papel muy importante la escuela, la familia y la escuela. Muy bien lo has dicho. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que saber cómo vamos nosotros a conducir esa sed, esa necesidad de utilizar la tecnología como tal para que sea de una u otra forma provechosa, porque no conlleve a esta sociedad. Y usted menciona algo muy importante, doctora, sobre cómo nosotros debemos abordar a esta generación, ¿verdad? Allí viene la parte del plano educativo, ¿verdad? Cómo nosotros como docentes, ¿verdad? Cada uno de los docentes en sus diferentes áreas puede llegar a esta generación. ¿Qué estrategias, qué actividades podemos utilizar en ese aspecto? Vamos a dejar que otra de nuestras invitadas nos den respuesta a también a esta interrogante. No es posible educar a la generación NET sin los usos de la tecnología que los une o los marca como generación. Además de esto, puedo decir que esta generación NET requiere de actividades deportivas que, o sea, depende de sus edades y de sus conocimientos que ellos puedan tener acerca de estas actividades. Es importante también hacerlos participar en actividades culturales y además de sociales. Algo también importante que quiero recalcar aquí es que la generación NET requiere de relaciones familiares estables de atención personalizada. Yo como madre, docente y además como invitada de este programa,
me hago la siguiente pregunta y también la podemos dejar en el aire. ¿Estamos más cerca o más aislados? En este momento puedo explicarle como madre que muchas veces nosotros, puede ser por la necesidad, por el trabajo, que no respetamos en algún momento lo que es los valores familiares, que se han perdido en este momento como generación NEC. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente estamos en un almuerzo con nuestros hijos, nuestros esposos, y ¿qué estamos haciendo? En vez de disfrutar un almuerzo, un desayuno, estamos pendientes de todo lo que nos llega por medio de nuestros celulares, nuestras computadoras. Y yo sé que de verdad nosotras, todas aquí reunidas, sentimos que nuestra generación ha crecido con esta era bastante importante como es la tecnología. Pero también debemos de preocuparnos un poco de que no se sienta como un alejamiento de de nuestro círculo familiar. Los miembros de la familia, ciertamente. Y también para corroborar lo que ella dice, algo muy puntual es que esta generación se aísla, y es allí donde la escuela juega el papel importante en utilizar esos recursos que muy bien la doctora ha mencionado, ¿verdad? Unir, hacer un balance entre la tecnología y las relaciones interpersonales. Debemos ser entonces equilibrados. Entonces podemos decir, ¿verdad?, que la generación N no es ni peor ni mejor que todas las generaciones que nos han antecedido. Lo que sí tenemos es que utilizar todas estas potencialidades y recursos que tiene esta generación, y como docente y como sociedad poder utilizarlo, vamos a llamarlo así, para hacer de esta generación una generación mejor. Hemos llegado al final del programa Tecnología Educativa. Le damos las gracias a los invitados, a la doctora Petra, la doctora Magdalena, la doctora Lismari Carreno, por haber estado con nosotros compartiendo el tema de hoy. Recordándole a nuestros televidentes que deben dar sus comentarios acerca del tema de la generación NEC a través de mi cuenta personal, @amarilisnacari, Nacari con Y al final, para que están dando sus comentarios sobre el tema. Que pasen buenos días.